Shalom, shalom, bendiciones, que el Eterno lo bendiga de una manera especial. Sean bendecidos de parte del Eterno, la verajó de Yahweh sea con cada uno de ustedes. Su shalom, su bienestar, su paz, sea con cada uno de ustedes. Estamos en este live bajo el tema ceguera espiritual. No será una enseñanza, sino más lo que llamamos predicación. Bendito sea el nombre del Eterno. Vamos a estar orando por esta palabra, por los amigos, los creyentes, los ministros, los siervos del Eterno que van a estar escuchando esta palabra, para que esta palabra sea de bendición, de transformación, esta palabra sea de regocijo, de crecimiento, sea de pan espiritual para cada uno de ellos, sea de despertamiento, sea de animación, de levantamiento, que se levanten de una manera especial. Aquel que está caído sea levantado, aquel que está destruido sea restaurado, aquel que se encuentra abatido, el Eterno de una manera especial obre conforme a su poder, conforme a su magnitud sobre cada uno de ellos. Baruch atah Adonai melech haolam ba'eh, yevareja Adonai ubereja, Elohim Jebaosh Abacadosh, toda Rabá Yahweh. Gracias, Eterno, por permitirnos de una manera especial transmitir por este espacio, expandir tu palabra. Mira aquellos que van a estar escuchando este mensaje, que tu Ruach HaKodesh, que tu Espíritu Santo trate con cada uno de ellos para levantarlo, para fortalecerlo, Padre, para obrar en diferentes dimensiones de acuerdo a la necesidad de cada uno de ellos. Que tu propósito sea con ellos, cumple tu propósito, que tu voluntad sea sobre cada uno de ellos. Hágase tu voluntad en el nombre de Yeshua HaMashiach. Te lo pedimos por el Adón. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Yahweh. Ceguera espiritual, ese es el tema que estaré predicando en esta hermosa tarde, en este live, 31 de enero del primer mes del año 2022, según el calendario greco-romano, la cual nos dirigimos, ya que los que navegamos las palabras también nos dirigimos por el calendario bíblico, que es el calendario hebreo, también que tiene una fecha más adelantada a la fecha que estamos viviendo. Bendito sea el nombre del Eterno por siempre. Sea su nombre glorificado. Como siempre le habla el Roé Juan Lora, perteneciente al concilio Nueva Generación, presidido por mi hermano querido Ramón y mi hermano querido el pastor Cristian Félix, que está en la Iglesia Central Ojeda. Estamos allí llevando la palabra, trabajando en el Eterno, llevando la palabra. Bendito sea el Eterno, amén. Entonces estaremos navegando sobre la palabra y haremos la introducción. Ceguera espiritual. La ceguera parcial significa que usted tiene una visión muy limitada. Dos puntos de la ceguera: la ceguera parcial y la ceguera completa. La ceguera parcial significa que usted tiene una visión muy limitada. El segundo punto, la ceguera completa, significa que usted no puede ver nada y no ve la luz. Cuando hablamos de espiritualidad, es algo sobrenatural, algo no material, algo que no está regido, no está sometido por las leyes de la materia. Por ende, ceguera espiritual se entiende de no visualizar desde una perspectiva de la ceguera parcial. O sea, la visión no muy acogedora.
Desde la ceguera completa, la ceguera espiritual, no ves nada del mundo espiritual. Esta es la introducción del tema. La lectura que estaremos leyendo se encuentra en Sefer Yohanan, capítulo 10, libro de Juan, Evangelio de Juan, Sefer Besorah Yohanan, el libro de Juan, capítulo 9, versículos 35. La lectura que estaremos introduciendo en Evangelio según San Juan, a lo que usted busca su Biblia, Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 35. En su verso 35 dice la palabra del Eterno, la Dabar Kadosh, la palabra apartada, santificada, santa, bendita del Eterno. Dice Evangelio según San Juan, capítulo 9, en su versículo 35, a la altura del 41. Oyendo Yeshua que le habían expulsado, y hallándole le dijo, cree en el Benei Elohim, cree en el Hijo de Dios. Respondiendo él y dijo, ¿quién es Adón para que crea en él? Le dijo Yeshua, pues le ha visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo Adón, y se arrodilló. Verso 39. Dijo Yeshua, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que no ven, sean cegados. Ojo aquí, el verso 39. Dice el verso 40. Entonces algunos de los perushim, de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Yeshua les respondió, si fuerais ciegos, no tendrían pecado. Más ahora, porque de sí vemos, vuestro pecado permanecen. Aquí vemos, mis amados, una historia, un relato de Yeshua relatando el testigo Yohanan, Juan, acerca de un acontecimiento que aconteció en el oficio de Yeshua, en el trabajo, en el ministerio de Yeshua. Y lo que aconteció fue lo siguiente, de que Yeshua había sanado a un ciego de nacimiento. Dice el capítulo 9, de que los discípulos, los talmidín, le preguntaron a Yeshua, maestro, ¿quién de sus padres pecó para que él naciera ciego de nacimiento? El verso 2 dice que Yeshua le dijo a su talmidín, a su discípulo, de que ni su padre ni su madre habían pecado, sino de que este acontecimiento de que este hombre fuera ciego era para la kabosh, para la gloria de Elohim, de Dios, manifestarse en la vida de este hombre. Pero resulta de que se entendía de que la causa de esta ceguera física en la vida de este hombre había sido motivada por un pecado, había sido motivada por un rompimiento hacia la orden divina del Eterno, y había venido un juicio, la cual este juicio había caído en este hombre. Esto era lo que se entendía cuando alguien nacía con esa naturaleza, que no podía ver el mundo físico, porque sus ojos habían sido cerrados desde nacimiento. Pero Yeshua revela algo en el capítulo 9, verso 2, de que este acontecimiento sobrehumano había sido causado por un propósito, una razón de que la kabod de Dios, la gloria de Dios, sea manifestada a través de esta ceguera de este hombre. Y ahí vemos a Yeshua que toma lodo y se lo pone en los ojos de este hombre y le dice, ve al estanque y lávate.
y el hombre obedeció la palabra de Yeshua. Hay una mística en el lodo, hay una mística judía en concerniente al lodo que se toma y a la saliva de Yeshua, de por qué este hombre pudo recobrar la vista. Pero desde la perspectiva bíblica, el hombre fue obediente a la palabra de Yeshua. Cuando Yeshua le pone el lodo, el barro, en los ojos, que le dice a este hombre, ve al estanque y lávate, aquel hombre fue obediente a la palabra. Fue al estanque y se lavó, y cuando lavó sus ojos de aquel barro que había sido extraído en sus ojos, que había sido puesto, entonces pudo ver y aconteció el milagro. Pero el milagro que aconteció en la vida de este hombre había impactado la vida de la comunidad, había impactado la vida de las personas de aquel entonces, aquella persona contemporánea de la época de Yeshua, a mediados de la mitad del primer siglo, habían visto cómo esta gloria, cómo un hombre portaba el poder de Elohim, el Ruach del Espíritu Santo de Dios por dentro, que tenía este poder para hacer estas cosas sobrenatural. Esto impactó la comunidad, impactó su padre, impactó el mundo de aquel entonces, de un acontecimiento maravilloso que nunca habían visto, de un acontecimiento maravilloso que nunca habían acontecido ante ojos humanos que estaban viendo en aquel entonces. Y dice que al este hombre recibir la vista, esto impactó a la comunidad de una sinagoga que estaba allí de fariseos, la cual buscaron a este hombre y le dijeron, ¿cómo fue que tus ojos fueron sanados? Y él le dice y le explica a los fariseos, a los perushim, esto es una comunidad de líderes espirituales judíos de aquel entonces, y le dice a los fariseos, yo era ciego de nacimiento, y vino un hombre y me untó lodo y me dijo, lávate en el estanque. Y cuando me lavé en el estanque, mis ojos fueron abiertos y pude ver la luz. Antes no veía nada de esto y ahora estoy viendo. Y los fariseos le dijeron a aquel hombre, ¿no sabes tú que este hombre es pecador? Y este hombre no puede portar el poder del Eterno, sino que lo que él hace, lo hace con una artimaña del mundo oscuro. Y este hombre le dice, este hombre no puede ser pecador, porque lo que él ha hecho, nadie puede hacerlo si no está Elohim con él, si no está Dios con él. Y este hombre empezó a disputar y a confrontar a aquellos fariseos que no podían entender el milagro en la vida de aquel hombre. Aquellos fariseos habían visto durante años desde su nacimiento, pero este hombre no había visto ni la luz del sol, no había visto nunca en su vida, y entonces Yeshua le abre los ojos físico y empieza a ver todo su mundo natural. Aquel hombre vivía bajo una oscuridad, bajo una sombra, y de inmediatamente empieza a ver la luz y empieza a decir que esta luz que vino a él solo vino a través de un milagro de Elohim, de Dios. Y este hombre confrontaba a aquella comunidad, y aquella comunidad empezó a decirle a este hombre, sospechamos de que no ha sido ciego desde el nacimiento. Hay un complot, hay una confabulación. Necesitamos que sus padres vengan y testifiquen qué ha pasado con este hombre. Y dice en el capítulo 9, versículo 20, hacia el 23, de que los padres fueron y aconteció que cuando estaban delante de los fariseos, le dijeron, este es su hijo, sí, ese es nuestro hijo. ¿Qué ha pasado con él? Él es ciego de nacimiento. Vino un hombre, le untó lodo, le dijo que se lave, y él fue al estanque y ahora recobró la vista. Él nunca había visto un milagro acontecido. Pero dice que los padres, queriendo salir de en medio del conflicto, porque había un comentario que se había prolongado, y era que todo aquel
que profesara de que Yeshua era el Mashiach, de que Yeshua era el Mesías, iba a ser expulsado de la sinagoga. Pero dice la palabra que aquellos padres dijeron y respondieron: edad tiene, pregúntenle a él. Porque ellos temían, dice en el verso 22, de ser expulsado de la sinagoga. Pero aquel hombre que había recibido este milagro, que había recibido esta luz, que había recibido este regalo, que había recibido este adorno, que había recibido este rajem de Elohim, esta misericordia de Dios, no le importaba los comentarios que hacían los fariseos y los líderes fariseos. A él no le interesaba nada, ni le interesaba que lo expulsaran de la sinagoga, pero él estaba confesando lo que él había recibido de parte de Dios a través de Yeshua había sido un regalo de la divinidad. Y era que sus ojos habían sido abiertos físicamente. Y vemos que en el capítulo 35, Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 35, corrección, en el versículo 35, Yeshua encuentra a este hombre en el verso 33, en el verso 34, los fariseos expulsan de la sinagoga a aquel hombre, lo expulsan de la comunidad religiosa de aquel tiempo. Y aquel hombre fue expulsado de la comunidad. Y en el verso 35, Yeshua lo encuentra caminando. Y Yeshua, oyendo que le habían expulsado y hallándole, le dijo: ¿crees tú en el Benei Elohim, en el Hijo del Eterno? Entonces dice aquel hombre que quién era el Hijo de Yahweh para que él creyera en él. Y Yeshua le dice: el que está hablando contigo es el Benei David, el hijo de David, el hijo de Elohim, el que está en el rollo que haría de venir. Entonces aquel hombre, en el verso 36, Yeshua se le muestra que él es el Benei Elohim, hijo de Dios. Y este hijo de Dios es hijo de obediencia, hijo de intrusión, hijo de justicia, hijo de piedad, hijo apartado, kadosh, hijo sadik, justo, guardador de la intrusión de Dios. Y por eso era hijo de Dios, porque era obediente a la intrusión de Dios. Y al tener estas cualidades, Yeshua, y al ciego, este hombre entender del que el poder de Dios operaba en Yeshua, porque era un hombre de obediencia ante Dios, dice en el verso 39, en el verso 38, y él dijo: creo, Adón, y se arrodilló. Cuando Yeshua le declara de que Yeshua era hijo de Dios, hijo de obediencia, era hijo de justicia, sadik, piadoso, kadosh, apartado del mal, entonces aquel hombre creyó en su corazón de que Yeshua era el Hijo de Dios, obediente a la instrucción de Dios. Y aquel hombre se arrodilló y le dijo: Adón, mi Señor, yo creo en ti. Y desde ese día la vida de aquel hombre fue cambiada y no le importó que lo habían expulsado de la comunidad religiosa, porque él había encontrado otro regalo más precioso, que era el Hijo del Dios eterno, aquel que estaba introducido en la Torá, en la instrucción, en los Neví, en los profetas, en los Ketubí, en los escritos, en los cánticos, en los salmos.
de aquel que habían escrito, de aquel que el Rúa había pronunciado que había de venir. Aquel hombre se había encontrado con el amado y su vida, ay santo, fue cambiada, fue transformada desde ese momento, y su ceguera física fue quitada porque encontró al amado. Pero aquí vemos que hay una ceguera espiritual también, aparte de física, que Yeshua habla en un término alegórico, en un término de alegoría, de metáfora, metafóricamente. Y Yeshua dice, hablando en el verso 40 del capítulo 9, dice: entonces algunos de los perushim, de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Atención aquí, aquellos hombres veían físicamente, pero Yeshua había dicho en el verso 39 que para juicio él había venido, para los que ven no vea y los ciegos vean. Está hablando de aquellos hombres que tenían el entendimiento entebrecido, y aquellos pobres de espíritu que buscaban el reino, el malhú de Yahweh, el reino de Dios, aquellos que anhelaban que el reino de Dios sea manifiesto sobre ellos, aquellos que vivían en justicia y que el reino de Dios sea revelado. Entonces aquellos, sus ojos serían abiertos, pero los ojos del entendimiento, Ayim Led, el ojo del corazón, el entendimiento, la Da'a de Dios, el conocimiento de Dios, la Jokmah de Dios, la sabiduría de Dios, iba a abrir su corazón. Y aquellos fariseos se molestaron, dice el verso 41. Yeshua respondió: si fueran ciegos, no tendrían pecado, mas ahora porque de sí vemos, vuestro pecado permanece. Dice Yeshua: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero como ustedes dicen que ven la justicia del Eterno, entonces ahora el pecado suyo permanece, porque no quieren venir a la luz para que sean alumbrados y se vaya la oscuridad, se vaya la distorsión, se vaya la tiniebla, el pecado sea quebrantado y sean libres de su pecado. Y vemos como Yeshua, en el verso 39 al verso 41, habla de la ceguera espiritual, del entendimiento, de la comprensión, de la gloria de Dios, del kabosh de Elohim, de la gloria de Dios. Y Yeshua dice que en los postreros tiempos, hombres tendrían el entendimiento entebrecido. Y la Biblia relata hechos de corazones que tuvieron clipos, que tuvieron cáscara, tuvieron colchas, tuvieron ceguera, clipop alec, corazones con colcha, corazones con cáscaras espirituales que no podían tener el entendimiento. Y vemos en Lucas, Sefer Besorah Gileb, Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 13, de que cuando Yeshua había resucitado, en el día de su resurrección, venían dos talmidim, las cuales no eran apóstoles, sino seguidores de Yeshua, que habían visto el acontecimiento que aconteció en Jerusalén, y venían hablando y comentando de lo que había pasado sobre la vida de Yeshua, de cómo había sido puesto en un madero y habían pasado varios días. Y ellos hablaban y decían de que como Yeshua había muerto en el madero, y de toda
las enseñanzas oral que él le había dado a su discípulo de que él al tercer día resucitaría de los muertos, sería levantado. Y el tercer día había llegado y ellos esperaban. Pero dice que estos discípulos que venían de camino a Emaús tenían una enseñanza oral, un acontecimiento que había acontecido. Y lo que ellos estaban hablando era de que Yeshua se le había parecido a una mujer de Magdala llamada Miriam, que era de la ciudad de Magdala, conocida como María Magdalena. Pero en el hebreo es Miriam de Magdala, de la ciudad de Magdala. Y Miriam había hablado a Kefa y a Johanán, a Pedro y a Juan de que Yeshua había resucitado. Y este comentario había embargado la vida de los discípulos. Y ellos anhelaban ver esta manifestación de Yeshua, que se había levantado de entre los muertos y había resucitado como él había dicho que sería levantado. Y estos discípulos, mientras iban camino de Emaús, mientras ellos iban a Emaús, de camino a Emaús, dice que ellos se encontraron con Yeshua. Pero el entendimiento, la clipó, la cáscara, clipó, ceguera del corazón, cáscara, colcha, el entendimiento estaba cegado. Y ellos hablaban con Yeshua y le decían: ¿cómo es que tú eres el único forastero que no sabe de lo que ha acontecido en Israel? De que este hombre que era profeta, de que este hombre que lo proclamamos como Mashiach, que creímos en él nos dijo que se levantaría el tercer día, las cuales nuestros gobernantes los pusieron en un madero por mano de los goim, de los paganos que eran los romanos. Y ya se han cumplido los días y hay noticias de que él ha levantado de los muertos, de que él ha resucitado. Y como tú eres el único forastero que no sabe esto. Y dice que Yeshua empezó a hablarle de la Torá, empezó a hablarle de los Nebim, empezó a hablarle de la Ketubim, empezó a hablarle de la instrucción, de los profetas, de los escritos, de los salmos, de que todo lo que él había hablado, todo esto se había cumplido, había acontecido. Y dice la palabra en Lucas capítulo 22, verso 23, que el corazón de aquellos hombres empezó a arder en fuego. La revelación empezó a visitar a aquellos hombres. Oh my God. Oh Dios mío, y empezaron aquellos hombres en su corazón a sentir la palabra viva de la Torá, del Taná. Empezaron aquellos hombres, algo estaba descendiendo sobre ellos, algo estaba quemando su corazón. Toda esta revelación que Yeshua le hacía de la Torá, le hacía de los profetas, le hacía de los escritos, empezó a arder su corazón. Y dice que cuando llegaron al camino determinado, ellos empezaron a entrar al patio de la casa y Yeshua hizo creer que iba a seguir adelante. Y dice que ellos le dijeron: no siga adelante, la noche está por caer, acampa con nosotros aquí. Y dice que como costumbre de los judíos que compartían el pan y daban albergue a aquellos extranjeros, porque los judíos tenían esta hospitalidad, porque muchos operaban malajim, operaban ángeles, operaban agente divino, sin darse cuenta que visitaban las casas de Israel. Y esto era una cultura en Israel, operar a alguien que venía del extranjero o que estaba de paso por su casa. Era algo cultural en los judíos. Y dice que entrando Yeshua en su casa, dice que le abrió los ojos. Los ojos, fueron abiertos los ojos del corazón. Y dice que cuando ellos vieron al Mashiach,
ellos vieron al rabí, vieron al maestro, vieron al Mashiach. Dice que se quedaron impactados y el Mashiach desapareció cuando partió el pan y le dijo: Shalom Alejem, paz a ustedes. Entonces Yeshua desapareció delante de sus ojos físicos. Y ahí entendieron estos discípulos de que Yeshua, el rabino, el maestro, el Mesías, había resucitado de entre los muertos, y se decían uno a otro. Por eso ardía nuestro corazón cuando él nos hablaba la Torá, de que todo se había cumplido en él. Por eso sentíamos el fuego de la revelación mientras él nos hablaba. Y dice que se fueron a Jerusalén, donde estaban los Shaliab, los apóstoles, los enviados, para llevarle la buena nueva de que el Mashiach, de que el Mesías había resucitado. Fueron abiertos sus ojos, fueron quitados su clipó, su cáscara, su ceguera, su entendimiento espiritual. Dice la palabra, también hablando en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 15, que una mañana Giesi, el siervo del profeta Eliseo, se levantó y vio el campamento de los sirios que rodeaba la ciudad. Y eran gran número, un ejército inmenso. Y entonces Giesi corrió a la tienda y le dijo al profeta Eliseo: no han visitado los sirios y son muchos. ¿Qué haremos? Son de gran número. El verso 16 dice, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16, que el profeta Eliseo le dijo: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. No temas. Pero Giesi estaba asustado, sus ojos estaban vendados, el entendimiento estaba cegado. Y Eliseo le dijo: Giesi, tranquilo, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice que oró Eliseo a Elohim, a Yahweh, y le dijo: Yahweh, abre su corazón, abre sus ojos para que él vea. Dice que Eliseo oró para que sus ojos sean abiertos, para que su corazón sea abierto, el entendimiento, el mundo espiritual se le abra. Y cuando Eliseo oró, Giesi empezó a ver el mundo espiritual y un ejército de malachim, de ángeles, de enviados, de guerreros del Eterno, esperando la orden del profeta, esperando que Eliseo diera la orden y clamara a Yahweh Elohim que enviara los malachim guerreros y entonces destruyeran los sirios. Pero el profeta, teniendo rajem de los sirios, misericordia de los sirios, oró nuevamente y le dijo: Yahweh, ciegue el entendimiento, clipó, que el clipó caiga sobre los sirios, el clipó pleb, la ceguera en su corazón. Y dice que cegó el entendimiento. Y los sirios fueron donde Eliseo y le habían advertido si había visto un vidente, un profeta por aquel lugar, si había visto un ejército, una ciudad. Y él le dijo: no, este lugar está muy lejos. Y dice que los sirios no lo reconocieron porque su entendimiento, sus ojos espirituales fueron cegados y Eliseo fue transformado en otra dimensión que los sirios no pudieron ver a Eliseo. Vemos también en Número, Baal Mizbah, en Número capítulo 22, en su verso 28, de que un vidente, un profeta llamado Balaam, se había apartado de la voluntad divina del Eterno y había sucumbido en conspirar contra el pueblo del Eterno. Y tomó sus mulas y se dirigió a una reunión de consulta para conspirar contra el pueblo del Eterno. Pero mientras iba caminando, iba por un sendero, y aquel sendero que él iba
estaba sembrado. Y aquel hombre llamado Balaam, mientras caminaba, dice la palabra que aquel hombre iba en aquel camino, pero las mulas que él andaba empezó a reaccionar de una forma no acostumbrada y se tiraba sobre los sembrados en los lados, una y otra vez, hasta 3 veces, y él la golpeaba, esta mula. Y la mula hace una reacción, que en su última reacción, cuando entre la pared de aquellos sembrados se había agotado y era estrecho el lugar que tenía que pasar obligatoriamente, dice la palabra en Números, capítulo 22, versículo 30, que aquella mula se tiró en el piso y Balaam la golpeaba. Levántate, ¿por qué me hace esto? ¿Por qué me hace tardar? Y dice que vino una facultad de habla en la mula. Y el Eterno permitió que hablara y le dijo: mi Señor, desde que me tomaste para ser tu servidor, yo te llevo donde quiera. Yo te he llevado, te he servido. ¿Por qué me golpea de tal manera? O yo hubiera hecho esta reacción nunca. Y él le dijo: no, tienes razón. Y dice que la mula le dijo: no había avanzado porque hay un malachim con una espada desenvainada. Y el Eterno le abrió los ojos a Balaam, y cuando le abrió los ojos espirituales, el entendimiento, vio aquel malachim que era Hasatán, contrario, adversario a Balaam. Le era adversario en hebreo, Hasatán, adversario. Estaba en contra de los hechos de Balaam, porque a Balaam estaba contrapirando contra el pueblo de Elohim. Cuando Balaam lo vio con la espada desenvainada, el malachim le dijo, el malach le dijo, el ángel, te iba a quitar la vida y iba a dejarle la vida al asno, pero tú ibas a ser muerto. Pero he tenido misericordia. Anda y lleva el mensaje. Y esto es lo que dirá en aquella reunión. Vemos aquí en estas historias de que hay una ceguera espiritual, de que esto es una realidad, de que el hombre puede ser el entendimiento entrevenecido, el entendimiento puede ser oscurecido, el entendimiento puede ser torpecido. Hay una ceguera que acontece en el hombre, hay una ceguera espiritual. Y hablando de esta ceguera espiritual, Yeshua en su época estaba en una época oscura donde la ceguera espiritual abundaba en la vida de los hombres. Por eso Yeshua habla y dice, en Juan capítulo 8 versículo 12, hablando y diciendo que Él era la luz, la justicia, que Él era la pureza, que Él era la claridad, que Él era aquella pureza que el hombre necesitaba. Dice Yeshua lo siguiente, Juan capítulo 8 versículo 12. Entonces habló Yeshua diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la Hayim, de la vida. Hablando Yeshua, dijo a los que estaban anclados en esta luz con Él, los que estaban anclados en Él, que ellos también eran luz. Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateyahu, capítulo 5, verso 14 dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son Olam Haseb, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Yeshua le dice a los discípulos y a los Shaliach, a los apóstoles que estaban anclados en Él, y todos los discípulos que lo seguían, que eran luz entre el mundo, eran justicia, eran iluminados,
eran puros, estaban en la vida porque estaban anclados en Él. Pero en esos momentos oscuros, el hombre hoy en día puede hacer que hable de la luz, pero esté alejado de esa luz. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 19, capítulo 3, versículo 19, a la altura del verso 21, dice Yeshua: esto es el pesadín, condenación, que la luz ha venido a Olam Hazé, a este mundo, y los hombres amaron más la tiniebla en vez de la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, ojo aquí, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, dice el verso 21. Pero aquel que hace emet, hace verdad, viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, de que son hechas a través de Elohim, Yahweh, a través de Dios. Yeshua, hablando de que el hombre viviría en una época oscura, hace referencia a la luz, hace referencia a la justicia, hace referencia a la pureza, hace referencia a lo que es el entendimiento aclarecido de que los que estaban en luz estaban aclarecidos y estaban en la vida. Y a la vez Yeshua hace referencia también a aquellos hombres que profesan estar en la luz y viven en tiniebla, porque aborrecen la luz para que no sean corregidos, para que sus obras malas no sean manifestadas, y no quieren ir a la luz. En esta época oscura, Rashaúl, el apóstol Pablo, habló en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 29. Rashaúl, hablando en estos tiempos oscuros y acerca de estos acontecimientos, Rashaúl predijo de que después de su partida se aproximarían los lobos que entrarían al redil y no tendrían misericordia del redil, y agarrarían al redil y baterían al redil del Eterno, del Mashiach, del Mesías. Dice Hechos capítulo 20, versículo 29, porque esto yo sé que después de mi partida los lobos gravosos entrarán en medio de ustedes, no perdonarán el rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán hombres hablando cosas perversas para alejar tras sí a los discípulos. Pablo habló de estos tiempos oscuros, de estos tiempos adversos, que dentro del redil de la luz entrarían lobos disfrazados de oveja, hombre hablando dentro de la luz, acerca de la luz, pero ellos no son alumbrados, ni pueden alumbrar a nadie, porque su objetivo es destruir, es distorsionar, es oscurecer el entendimiento de aquellos que estaban y que están en el redil del Mesías. Cegueras espiritual. Hay unos ministros de los espíritus de oscuridad, de las energías oscuras, del inframundo de las tinieblas. Estos espíritus iban a operar en hombres y en mujeres que iban a ser enviados a la luz con un propósito de distorsionar,
dentro de la luz el mensaje de la luz de Yeshua. Iban a oscurecer el entendimiento en los postreros tiempos. Y ellos iban a oscurecer este entendimiento dentro del redil. Porque su objetivo era llegar al redil y hacer que el redil sea distorsionado, sea oscurecido, que el entendimiento sea entrevenecido, porque ese era su objetivo dentro del redil. Pero resulta de que estos lobos iban a ser líderes, iban a tener masas, iban a tener seguidores, iban a tener audiencia, iban a tener multitudes, porque este es su objetivo de alcanzar número, porque mientras más número ellos pueden llevar, mayor su objetivo de llevar las tinieblas y de distorsionar el mensaje del Mesías, de que la luz no llegue a aquellos hombres, porque su objetivo es distorsionar, entebrecer, es errar la instrucción del Padre, la instrucción del Abba. Por eso Pablo previno a Timoteo: cuídate de las enseñanzas, cuídate de las enseñanzas de espíritu y doctrina de demonio. Oiga bien, Pablo previno a Timoteo, su discípulo amado, su hijo en la emuná, en la fe que él había engendrado, que había puesto toda revelación como fariseo, como perushim, como hombre de entendimiento. Y le dijo a Timoteo, a su hijo en la emuná: cuídate, lo previno, le dijo: cuídate de las enseñanzas de espíritu, de ruajim lekal. Ruajim lekal en hebreo, espíritu que enseñan. Shedim lekal, demonios que enseñan. Pero la enseñanza de tu espíritu, la enseñanza de tu demonio, es el objetivo de distorsionar la luz, el mensaje de la luz del Mesías. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 5. Esta es la advertencia que el apóstol Pablo le habla a Timoteo en su tiempo, mientras él estaba apresado en Roma. Le dice a Timoteo, previniéndolo, le dice: tienes que cuidarte de estos espíritus. Tienes que cuidarte de estos demonios que se harán maestros, se harán profetas, se harán apóstol, traerán enseñanza distorsionada de la intrusión del Elohim. Cuídate, Timoteo, cuídate de estos espíritus que distorsionarán la luz. Pero te estoy advirtiendo para que te pare como querú, como protector, como guardián de la Torá, de la intrusión, de la Besorá, del Evangelio de Yeshua, y defienda y pelee esta causa con la intrusión, la Torá, los rudimentos, la palabra que redarguye, la palabra que instruye, la palabra que cambia, la palabra que hace al hombre perfecto. El Ruach HaKodesh que transforma al hombre en sadí, que transforma al hombre en recto, que transforma al hombre en piadoso, que transforma al hombre apartado, yashar, recto, sadí, justo, así, piadoso, kadosh, santo, apartado. Esto hace la intrusión
de Dios, de Elohim, hacia el hombre recto, justo, piadoso y santo, apartado para Dios. Esto le habla el apóstol Pablo a Timoteo, que se parara como guardián, que se parara como Shaliá, como apóstol de Yeshua para defender la Besorá, el evangelio del reino. Dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice, hablando el apóstol Pablo. Tenemos aquí, dice hablando el apóstol Pablo. Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a sentarse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios, por la oración, es santificado. Pablo le habla a Timoteo en el verso 2 del capítulo 4, de que estuviera atente, de que estuviera vigilante sobre estos segadores, que su objetivo era cegar el entendimiento de los creyentes, para que la Besorá de Geburá, el evangelio de poder de Yeshua, no les resplandeciera, sino que fueran enternecidos y sean distorsionados del objetivo, de la trayectoria, de lo que estaba haciendo el Ruach Jacobé, de lo que estaba haciendo el Espíritu Santo en la vida de aquellos hombres que estaba guiando a aquellos hombres. Segunda de Corintios 5:5. Pablo habla y dice, porque tenemos la arra del Espíritu. La arra del Espíritu, desde la perspectiva griega, arra es sello. Y era un adorno muy valioso que se le daba a alguien en concerniente a una seguridad, en concerniente de algo que aseguraba aquello que se le había dado. Por ejemplo, la arra era algo valioso, algo de valor, de un número mayor, que se obtenía de una recompensa y era una primicia hasta que llegara la otra recompensa. Y Pablo habla a los corintios que tenemos un regalo precioso, la arra del Espíritu, el sello. Hemos sido sellados con el Ruach Jacobé, con el Espíritu de Dios, la cual el Espíritu de Dios da evidencia de que somos hijos de Dios. Pero aquellos lobos, su objetivo era tratar de indignar al Ruach Jacobé, al Espíritu de Dios, para que ese sello lo contristaran y perdieran ese sello, y ese sello fuera quitado de nosotros y quedáramos desnudos delante de Dios. Y entonces aquel sello que nos ponía como prenda preciosa ante el amado, entonces sea tomada por prenda no valiosa. Y por eso el apóstol Pablo sigue batallando con esta oscuridad, con estos lobos que se aproximaban y se manifestaron en su tiempo y se iban a manifestar en los siglos venideros. Dice en 2 de Corintios
capítulo 4, versículo 3, que también el objetivo de esa fuerza era de cegar el entendimiento para que no sean alumbrados por la luz, por el oro, por la transformación de la noticia del Evangelio de Yeshua y los apóstoles, los discípulos. Dice el capítulo 4 de Segunda de Corintios, versículo 3 a la altura del 4. Pero si nuestra Besorá, nuestro Evangelio, está oculto, están ocultas para aquellos que están perdidos y pereciendo. Pablo dice, si nuestra noticia de advertencia del reino, de aproximación del reino, está oculto para aquellos que son de la tiniebla y tienen el entendimiento entenebrecido, hablando acerca de los lobos que estaban en medio de ellos. Dice el verso 4, en quienes el Sal Olam, en hebreo el gobernante de este mundo, ha cegado la belleza del Evangelio de Mashiach, que es la imagen y la semejanza de nuestro Elohim, para que no brille sobre ellos. Dice aquí que hay un principado, gobernante, fuerzas oscuras del mundo espiritual, que están encargados de entrebrenecer el entendimiento de los hombres para que la belleza del Evangelio, la imagen y la semejanza de Yeshua, que es la del Padre nuestro, no sea manifestada, no sea vista y sea comprendida en aquellas vidas y puedan obtenerla. Aquellos espíritus, aquellas energías, aquellas oscuridad, aquellos principados, aquellos maldad se manifiestan para operar, para que el Evangelio de la luz del Mesías no sea manifiesto sobre aquello. Y su trabajo de las fuerzas oscuras es cerrarle puertas a aquellos que tienen la luz de Yeshua, que tienen la luz del Evangelio del reino de Yeshua. Y ese es su trabajo de aquellos principados, de los gobernantes. Dice el verso 4, en quien el Sal Olam, el gobernante en hebreo, el Sal Olam, gobernante de este mundo, ha entenebrecido el entendimiento de aquello. Efesios capítulo 2, versículo 2, habla Pablo acerca del carácter de la apostasía. Cuando hablamos de apostasía, hablamos que es el apartamiento de la verdad, de la intrusión de Yeshua y de Dios. Cuando hablamos de esta palabra griega, apostasía, hacemos referencia de que los hombres en los postreros tiempos se iban a apartar de la verdad de Dios y se iban a ir tras fábulas, se iban a ir tras mitos, se iban a ir tras cuentos, se iban a ir tras dogmas, se iban a ir tras tradiciones religiosas, se iban a ir tras conceptos humanos, se iban a ir tras mitología alejada de la Torá, se iban a ir tras conceptos paganos, intrusiones alejadas del manual de Dios, de la corrección del Dios del cielo, de la intrusión del Dios del cielo, del camino que Dios ordena, iban a ser alejados. Cuando hablamos de apostasía, hablamos de no dar al blanco, de errar al blanco, no estar en el alineamiento de la intrusión de Dios. Hablarán como si están en la luz,
pero su enseñanza no son de la luz. Su mensaje no son de la luz. Su objetivo es distorsionar. Su objetivo es oscurecer el entendimiento. Su objetivo es llevarte al derrumbadero. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 39. Hablando Jesús una parábola. Como un ciego puede guiar a otro ciego. Caerán los dos en el derrumbadero. Los ciegos no pueden guiarte a la luz porque su entendimiento está entenebrecido. Están rodeados de la tiniebla. Su entendimiento está entenebrecido y su objetivo no es llevarte a la luz, sino entretenerte en esa oscuridad alejada de la luz del Mesías. Recuérdese que estamos hablando de ceguera espiritual. Y es muy importante que usted ponga atención. Si usted está ciego, es muy importante que usted ponga atención a los que ha estado consumiendo. Es muy importante que usted ponga atención a los que ha estado digiriendo. Porque hay espíritus operando en líderes, los cuales los líderes no están en la luz, sino que son dirigidos por espíritu de oscuridad, por fuerzas oscuras del inframundo. Y hay shedim, demonios, que están doctrina, enseñanza del inframundo, alejada de la enseñanza del Mesías, para confundir en los postreros tiempos. Por eso es importante que usted reconozca los caminos que están dando o el camino que está trillando, porque hay un solo camino. Yeshua dijo en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Elohim si no es a través de mí, a través de la instrucción de Yeshua, a través de la enseñanza de Yeshua, porque Él es el patrón para nosotros ser guiados por ese patrón y obtener la imagen del Dios invisible, así como Él obtuvo la imagen y la semejanza de Dios, y Él fue ese patrón, Él fue el primogénito, Él fue el unigénito, así nosotros sigamos ese patrón. Wow, siento a Dios en esta hora, seamos transformados con esa imagen y esa semejanza del Dios del cielo. Seamos transformados con lo divino, con lo que no se ve, nosotros lo visualicemos y nosotros a través de nuestros hechos mostremos al Dios invisible siendo visible. Siento al Padre en esta hora. Dios mío, ¿qué es esto? Pablo habló acerca de esa aproximación de la apostasía. En hebreo es el derrumbamiento, caer de la instrucción de la Torá de Dios, de las enseñanzas de Dios. Esto es apostasía, el derrumbamiento. Pablo habló de esta aproximación, de este derrumbamiento que iba a haber en el redil de Mashiach en los postreros tiempos, de que venía un derrumbamiento de la Torá y se iban a derrumbar. Y por eso es que Mateo capítulo 24, versículo 13 dice, por haber infracción de la Torá, de la instrucción de Dios, el amor de muchos se enfriará. Por haber infracción a la Torá, la instrucción de Dios, por haber infracción, el amor de muchos se enfriará. Y las enseñanzas de estos lobos, de estos espíritus, de estos demonios, causarían en el hombre infracción de la instrucción de Dios, y en la vida del ser humano el amor se iba a enfriar porque no había enseñanza de la Torá, de la instrucción de Dios, ni había enseñanza de Yeshua, que todo el tiempo enseñó la instrucción de Dios, la Torá. Entonces, Pablo en Éfeso, capítulo 2, versículo 2, dijo lo siguiente: caminaban en la senda del Olán Jasé,
de este mundo y obedecían a los gobernadores de los poderes del aire, que todavía están operando en los desobedientes de la Torá, de la instrucción de Dios. Todo aquello que no tienen la instrucción de Dios, en ello hay un espíritu que opera, dice Pablo en Éfesos capítulo 2, versículo 2, de que hay un espíritu de desobediencia que está en el aire, en los mundos superiores, que gobierna, cauteriza la mente y el corazón de aquellos hombres que no enseñan la luz, que hablan de la luz pero no están en la luz. Y Pablo habla de estos espíritus que cauterizan estos líderes porque son morada para ellos con un objetivo de distorsionar la luz, el mensaje de la luz, el evangelio de la restauración de la humanidad. Y Pablo habla que estos espíritus operan en los hijos de desobediencia, aquellos que no aceptan la instrucción de Dios, no aceptan la Besorá, el evangelio de Yeshua, sino que pronuncian su propia enseñanza, sus propios evangelios, alejados de la Torá, de la instrucción, alejados del Brit Hadashah, del Nuevo Testamento, alejados de la doctrina de los apóstoles, alejados de las palabras. Y estos hombres operarán con espíritu, y estos espíritus harán milagros, estos espíritus harán señales, estos espíritus harán maravillas y prodigios para confundir, porque tienen esta autoridad para hacer milagros. Jane y Jambre resistieron a Moisés. Sefer Shemón, libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 12. Jane y Jambre. Moisés fue donde el faraón y el Eterno le dijo: tira la vara de Aarón y la convertiré en una naja, en una serpiente. Y cuando Moisés fue donde el faraón, tiró la vara y la vara se convirtió en una serpiente. Y el faraón vio y llamó a sus hechiceros, llamó a sus brujos, llamó a sus adivinos. Y los adivinos también tiraron su vara. Y la vara de los adivinos de Jane y Jambre se convirtió también en serpiente. Pero la vara de Aarón se comió a la serpiente de Jane y Jambre. Esto es que el poder de Dios prevalece por encima del poder del diablo, por encima de las obras de los Ruanim, Raab, por encima de los Shedim, por encima de los espíritus malos, malignos y por encima de los demonios. El poder de Yeshua, el poder del Mesías prevalece. La luz prevalece sobre la tiniebla, porque la tiniebla no prevalece sobre la luz. Y estos espíritus iban a operar en los postreros tiempos y iban a obrar de una manera poderosa. Por eso es que usted ve a la gente siguiendo milagros. Usted ve a la gente detrás de señales y son confundidos porque no están detrás del Mesías. Ellos no siguen al Adón, al amado. Ellos no siguen al amado, que esta es la señales. A este que hay que seguir. Mateo capítulo 5, en su verso 17. Buscarle el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. En una traducción que se acerca más al original, dice este verso: perseguir el gobierno del reino de Dios y todas las señales te seguirán. No es que tú sigas señales, es que las señales te van a seguir a ti.
porque tú sigues el gobierno de Dios. El gobierno de Dios está implantado en tu corazón. El gobierno de Dios está implantado en tu vida. La luz del Mashiach está sobre ti. Tú estás minado del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Tú tienes la revelación de la intrusión de Yahweh, la revelación del Mashiach. Tú estás ordenado en la luz. Entonces las señales te seguirán a ti porque tú estás ordenado en la luz. Pero la multitud corre detrás de los milagros, de las señales. Y hay una advertencia que Pablo hace en los postreros tiempos. Y es que estos espíritus, estos demonios que utilizan estos líderes, harán señales, confundirán la multitud, confundirán al pueblo. Hoy en día la multitud está detrás de unción, y no es malo que usted tenga unción, pero usted tiene que estar detrás de quien da la unción. Ya usted tiene la unción que sobrepasa todo entendimiento, que es el Espíritu Santo de Dios. No hay más llenura que el Espíritu Santo de Dios. Esté la promesa. Déjese de esa mecánica que usted va a recibir una unción, doble unción. Déjese de esa mecánica, abra los ojos. Abra los ojos. Ceguera espiritual, abre el entendimiento. Quite esa ceguera espiritual. Gente de que tiene manto. Usted puede tener una lona. No un manto, usted puede tener una lona. Yo no quiero el manto ni de Elías ni de Eliseo. Yo lo que quiero es al Dios de Eliseo. Quiero obedecer al Dios de Eliseo. Quiero amar la intrusión del Dios de Eliseo. El manto de Elías era para Elías. El manto de Eliseo fue para Eliseo. Lo que yo quiero es obedecer la intrusión del Dios de Elías y de Eliseo. Estar lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Dios. Y hay confusión en medio de la multitud, porque hay fórmula, y estos líderes usarán fórmula, porque ellos tienen un objetivo, y el objetivo de ellos es confundir y engañar a aquellos multitud. Y la gente tiene el entendimiento cegado, pero aquellos que no están en la luz. Dice Pablo, segunda de Tesalonicenses, hablando acerca del retorno del Mashiach, Yeshua, del retorno de Mesías, de que iba a operar estos espíritus y estos demonios en nuestro tiempo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, a la altura del verso 4. Escucha atentamente. Ahora nosotros le alentamos, hermanos israelitas, por la venida de nuestro Yeshua HaMashiach y por nuestra reunión junto a Yeshua HaMashiach, que ustedes no sean próximamente conmocionados en mente o afligidos, ni por algún ruach espíritu, ni por palabra de hombre, ni por carta como si fuera nuestra, que el Yom Kuma, el retorno de Yeshua HaMashiach, está a mano. No permitan que ningún hombre lo enseñe de ninguna manera, por cuanto ese día vendrá, excepto que primero venga un derrumbamiento, una apostasía, un derrumbamiento, y ese hombre de pecado se revelará, el hijo de perdición, que se opone y se exalta a sí mismo sobre todo lo que es llamado Elohim, nuestro Dios, o que es adorado, para que él, mostrándose a sí mismo como Elohim,
se sienta en el cotel, en el templo de Elohim, declarándose a sí mismo Elohim. Recuerden que cuando todavía estaba con ustedes, yo le dije todas estas cosas. Oiga, ¿qué dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses? Capítulo 2, según de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, a la altura del 4. Ya Pablo le había hablado de la advertencia de que venía un derrumbamiento de la instrucción de Dios en los postreros días. Cuando el retorno de Yeshua se esté acercando, iba a haber una apostasía, iba a haber un apartamiento de la verdad de Dios. Porque estos lobos, estos espíritus, iban a operar. Termino con estos dos versos: ceguera espiritual. Ceguera espiritual. Termino con estos dos versos. Estos dos versos. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 13. Dice lo siguiente. Versos 14 y 15. Porque estos son los falsos profetas, apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles del Mashiach. Y no es maravilla, porque el mismo Hasatán se disfraza como Malab-ol, como ángel de luz, como enviado de luz. El verso 14, dice el verso 15. Así que no es extraño si también su ministro se disfrazan como ministro de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Segunda de Corintios, capítulo 9, en su versículo 13 y en su versículo 14 y 15, dice que los falsos apóstoles, hoy en día tenemos una gama de apóstoles. Existieron apóstoles comendados legítimos por Yeshua, sus 12 apóstoles. Existieron apóstoles encomendados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo de Dios, tales como Bernabé, Timoteo, Tito, entre otros, que fueron apóstoles enviados por el Ruach HaKodesh, aparte de los apóstoles legítimos de Yeshua. Pero en los postreros tiempos y en los tiempos de Pablo habían también falsos apóstoles que no eran comisionados por el Ruach HaKodesh, sino que eran comisionados por Hasatán, ministro de Satanás, disfrazado de ministro de justicia, de Sadí, pero sus obras lo iban a delatar. Eran hijos del diablo. Y hoy en día el creyente tiene que abrir los ojos y saber lo que está recibiendo. Tiene que indagar, tiene que investigar, tiene que cuestionar, tiene que escudriñar lo que está recibiendo por la palabra. Todo tiene que ser la palabra, la tefilá, la oración, el mover del Ruach, del Jacode, del Espíritu Santo, porque estamos en tiempo de oscuridad, en tiempo peligroso, en tiempo de derrubamiento de la instrucción de Dios. Y a medida que esto acontece, es la señal que el apóstol Pablo dio, que se aproximaba el retorno de Yeshua. Y Pedro también habló que a medida que el retorno de Yeshua se aproximaba, iban a haber un levantamiento de falsos profetas en medio, dentro del redil, que traerían profecía falsa para engañar al pueblo. Ceguera espiritual. Termino con esto. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otras cosas y no se conforma a la sana, a la sana palabra de nuestro Adón Yeshua y a la doctrina que es conforme
a la piedad está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputa necia, de hombre corrupto, de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. El verso 5 dice: disputa necia de hombre corrupto de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pablo le advirtió al apóstol a Timoteo que estos lobos se vendrían y tendrían una evidencia. Su objetivo son corruptos, no tienen compromiso con la verdad, tienen falsas doctrinas, están errados, no van a admitir por el orgullo de corrupción, de que necesitan hacer una auditoría de su doctrina, de sus enseñanzas, y volver a la luz a las enseñanzas de la palabra. Cuento, mitología, fábula, alejando a la gente de la palabra. Y la gente están en las tradiciones religiosas, en los dogmas, en los conceptos humanos, en la fábula, en la mitología, en los conceptos paganos, porque no hay una editoría de lo que habían enseñado. Y en los postreros tiempos habría una manifestación poderosa del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo de Dios, de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, pero también habría una tiniebla, una oscuridad, una densa oscuridad en medio de esta revelación, porque el redil del Mashiach entraría a un derrumbamiento, a una apostasía, a medida de que Yeshua retornaba a su pueblo. Ceguera espiritual. Es tiempo de abrir los ojos. Es tiempo de buscar al Dios verdadero en oración, en la palabra, en el que el Ruach se revele, en el que el Ruach no hable, no abra el entendimiento del Adón, del amado Yeshua, del Mesías. A ese que usted profesa se le revele, y esa imagen, esa semejanza esté en usted y camine con usted, porque este es el propósito de Yeshua. Este era el propósito de Pablo, de que los discípulos estuvieran alineados, porque ese era su galardón. Pablo oraba por 3 objetivos. Concluyo con esto. Estos 3 objetivos que Pablo oraba. Éfeso, capítulo 1. Libro de Efesios, capítulo 1. Versículos 15. Hacia el versículo 21 dice. Concluyo con esto. Ceguera espiritual. Pablo oraba por 3 objetivos. Escuche bien. Por esta causa también, yo, habiendo oído de vuestra emuná en el Adón Yeshua y de vuestra ahabá, amor para con los kadosh, los santos, no ceso de dar toda rabá, toda gracia, por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, en mi tefiló, para que el Dios de nuestro Adón, Yeshua
para que Elohim Abidnu Adon Yeshua Abba Kabosh, para que el Dios de nuestro Yeshua, el Padre de gloria, os des espíritu de revelación. Primer objetivo que oraba Pablo. Verso 17. Primer objetivo, para que el Padre de gloria os des espíritu de sabiduría. Primer objetivo, espíritu de sabiduría. Segundo objetivo, y de revelación. Tercer objetivo, en el conocimiento de Él. Tercer objetivo, en el conocimiento de Él. Por esto oraba Pablo. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ojo aquí, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Wow. Tiene que orarle al Padre, alumbra mis ojos de mi entendimiento. Sácame de tiniebla, porque yo quiero pasar a la eternidad. Yo quiero estar en el Olam Jabá, en el mundo venidero. Ruach Jacob, Espíritu Santo, abre mi entendimiento. Entra a mi corazón y abre mi entendimiento. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, en los cabos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, lo cual operó en Mashiach, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridades, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la congregación, a la cual es su cuerpo, a la plenitud de aquel que todo llena en todo. Éfesos capítulo 1, versículos 15 hacia el 23. Aquí está la oración. Pablo oraba por 3 objetivos. Y más abajo de estos 3 objetivos, del verso 17, hay un emprendimiento de comprensión que hará el Ruach Jacobés, el Espíritu Santo, en la vida de los creyentes. Y a manera de que tú eres transformado por el Espíritu Santo, tu vida tiene que ser elevada en 4 dimensiones. La primera dimensión es la dimensión Yashar, recto. La segunda dimensión es Sadid, justo. La tercera dimensión es Hasí, piadoso. La cuarta dimensión de crecimiento en el Espíritu es Kadosh, santo, apartado para el Ruach Jacobés que opera con nosotros. El Ruach Jacobés, el Espíritu Santo, opera con nosotros de una manera especial y poderosa para guiarnos a puerto seguro. Ceguera espiritual, ceguera espiritual, ceguera espiritual, para que el Dios de nuestro Señor Yeshua, de nuestro Adón Yeshua, el Padre de gloria, o de ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Yeshua, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Cierro con esto. Padre, en el nombre de Yeshua, en el nombre del amado Yeshua HaMashiach, que esta audiencia que va a escuchar este mensaje, que tu Ruach Jacob, tu Espíritu Santo, trate con ellos de una manera especial. Abre sus ojos espirituales, abre el entendimiento en medio de estos tiempos difíciles de confusión, en medio que los Ruahim, en medio que los Shedim, las enseñanzas de los espíritus y de los demonios están operando.
no podrán operar, no podrán opacar, no podrán contra tu mensaje de luz, contra tu evangelio de luz. En el nombre de Yeshua, oro por aquella audiencia que persigue al Dios verdadero, que ora día y noche para que el Dios verdadero se le revele. Revélatele, Señor, a través de Yeshua, por medio de tu palabra, que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, wow, siento la gloria, tome dominio y control de aquellos corazones que quieren ser alumbrados en estos tiempos de cegueras espiritual, que quieren andar ordenados en el camino de la luz. Guárdalo de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, que su objetivo es la ganancia corrupta. Su corazón está entenebrecido. Guárdalos de las enseñanzas de espíritu engañoso, enseñanzas de demonio. Aquellos que en esta hora han hecho la oración de que te les revele en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Shalom Alejem. Ceguera espiritual. Despierta del letargo si has estado durmiendo. Levántate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará Yeshua con su luz. Levántate de aquellos que profesan tener vida y están muertos delante del amado. Abre tus ojos. Pídele al Padre que abra tu entendimiento en medio de estos tiempos difíciles, porque la venida, el retorno de Yeshua, los eventos, los que estamos viviendo, son la evidencia de que Yeshua retorna. Y persuádete, ten tu lámpara con aceite, ten tu lámpara con luz, porque el amado regresa por un pueblo kadosh, un pueblo apartado, un pueblo que ama la intrusión del Padre, del amado. Ceguera espiritual. Roé Juan Lora. Comunidad Benei Yeshua Hamashiach Nazarit. La casa del camino de las enseñanzas de Yeshua el Nazareno. Que el Eterno te bendiga. La verajot del Eterno seas con cada uno de ustedes de una manera especial. Shalom, shalom, alejem. Amén.